Bien, como cada vez tocamos ciertos temas bíblicos, trayéndolos a la actualidad, se nos ha ocurrido tratar un tema de mucha importancia para la sociedad en la cual estamos viviendo. Es un tema que ha perdido relevancia, es un tema que ha perdido importancia, es un tema que le han restado ahora importancia, y es el matrimonio. El matrimonio hoy se le está restando bastante importancia y no se le está dando el respeto que merece. Pero somos cristianos, atendemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, José Luis, y pues es importante tocar este tema del matrimonio, tanto para los jóvenes que seguramente dicen no pensarán en casarse, tanto los matrimonios actuales jóvenes y los matrimonios que ya llevan tiempo. Yo creo que es un recorderis acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Es una institución sagrada, el matrimonio se lo inventó Dios, no se lo inventó el hombre. Pero vamos a definir qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, José Luis. Bueno, en primer lugar, como tú has dicho, el matrimonio es una institución creada por Dios. No ha sido un invento humano, no ha sido la unión de políticos, sociólogos o gente de leyes que han dicho, mira, vamos a crear una figura legal o estatal o social pues para que funcione. No. El matrimonio no es algo solitario, encaja dentro de algo. Dios creó en el principio el mundo, la tierra, el cosmos. Todo lo que vemos y no vemos es creación de Dios. Dios es eterno. Esta es una verdad absoluta que nadie puede rebatir. Puede levantar ideas, teorías, pero no es así. Y cuando Dios crea el mundo, lo creó con un diseño especial, con un fin de crear a un hombre, a una mujer, para que en ese mundo que tenía todo lo que el hombre y la mujer que él iba a crear, tuvieran todo lo que necesitaban. Y dentro de ese mundo, Dios crea del polvo de la tierra a Adán. Luego, de una costilla de Adán, crea a Eva. Y ahí él, delante de él los une en matrimonio, los pone como varón y hembra. Entonces, el matrimonio es algo que debe de la sociedad de entender que solamente funciona cuando encaja en algo. Es como la pieza de un puzzle o la pieza de un motor o algo. ¿Qué ocurre? Que la idea del matrimonio viene solamente de un lugar, viene de Dios. Así es. Que lo establece como hombre y mujer. Ahora, Dios también da otra opción a la creación que Él ha hecho. Da la creación de elegir voluntariamente la soltería, por siempre. También uno puede quedarse soltero, no es obligatorio casarse. También Dios da la opción de la soltería. Bien, ahora, hay otras opciones que no son matrimonio, que no vienen de Dios. Que vienen de aquel que hizo caer en pecado a través de las tentaciones a Adán y Eva y perdieron su inocencia, perdieron su limpieza, y ese pecado les ensució, les afectó y les distorsionó el plan de Dios en sus vidas y dejaron de encajar delante de Dios porque ellos voluntariamente, simplemente decidieron seguir los caminos del tentador, del maligno, para a ver si creyeron la teoría de que podían vivir sin Dios, que no le necesitaban para nada. Y es el diablo el que entonces trae otras figuras para imitar, que no son matrimonio. Son, por ejemplo, la unión de una mujer por pasiones, se juntan, viven juntos. A ver, ¿qué pasa? Y ahí Dios llama a eso pecado. Claro. Porque la Biblia habla, no adulteréis o no forniquéis. El hombre aleja, el pecado es tinieblas, y en las tinieblas del pecado, de las pasiones desordenadas sexuales, alega que hay amor. Por encima de cualquier otra cosa que nosotros podamos sentir en nuestra imperfección, está la palabra de Dios y la santidad de Dios, que no podemos romper. Y ese tipo de vivencia es una vivencia pecaminosa.
y como todo pecado trae consecuencias negativas. Luego la sociedad trae otra figura que hoy está, que nace de la ideología de género. Se quiere llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. Entonces esto no es matrimonio, porque también es pecado delante de Dios. La Biblia declara que ningún homosexual o que se echa con varón o mujer con mujer heredarán el reino de los cielos, porque es perversión, es pecado también. Entonces eso no es matrimonio. Ya. En el proyecto de Dios completo, que al hombre le hace feliz, a la mujer le hace feliz y completa todo su proceso y completa toda su trayectoria en la vida, es el matrimonio, que lo componen tres personas. Lo compone el hombre como hombre, la mujer como mujer y delante de Dios, para en su presencia que haya un compromiso de vida, porque el matrimonio no es gustarnos sexualmente o emocionalmente, es crear un proyecto de vida, conocerse y luego delante de Dios comprometerse a ir adelante para crear una familia. Porque ¿cuál es el proyecto de Dios? El matrimonio. Porque también hay algo que el hombre quiere olvidar hoy y que está dado por Dios. Cuando Dios crea el matrimonio a los Adán y Eva y les da la figura del matrimonio, también les da un mandamiento: procread. Las parejas que viven en fornicación, en adulterio, casi nunca quieren tener hijos. Sí, es verdad. Y si tienen alguno, muchas veces las mujeres se sienten de repente abandonadas porque el hombre no quiere saber nada. No hay procreación en los matrimonios del mismo sexo, porque no puede procrear mujer con mujer, hombre con hombre. Entonces tenemos también que cuidar en este tiempo que ese es un mandamiento de Dios. Tenemos que procrear. El matrimonio también es para tener hijos, para que la sociedad vaya adelante. El número es otra cosa. Y también hay en algunas áreas de la sociedad que se levanta dentro del feminismo y de unas tendencias, ideologías, que no, que lo primero que está en el matrimonio es la realización personal del mundo laboral, del mundo personal, individualista, y que luego ya veremos si tenemos hijos. Y esta es una distorsión también de la visión del matrimonio. Entonces, más o menos, así podemos situar lo que es el proyecto del matrimonio para entender para qué y por qué. Algunos confunden y dicen, no, es que el matrimonio son unos papeles. No, el matrimonio es un proyecto de vida, encaja dentro del plan de Dios, y todo lo que no encaja dentro del plan de Dios se sale, es pecado y nos lleva siempre a la ruina. Hay más caos, hay más problemas, hay más roturas, hay más desgracias en las parejas, de hecho, que no se han querido casar ni aceptan a Dios. Hay más caos, suicidios y problemas en las parejas homosexuales que en los matrimonios, digamos, según el orden de Dios. Realmente, de acuerdo a lo que tú has dicho, un matrimonio bajo la cobertura de Dios es que dicen, me casé por contrato y firmaron un contrato y ya eso es un matrimonio. El matrimonio realmente es que tenga la cobertura de Dios, la bendición de Dios. La bendición. ¿Cierto? La aprobación de Dios. ¿Sí? Y tanto que dice que Él fue el que los bendijo, dice Adán y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense y fructifiquen. Es decir, no es solamente, como tú decías, estar los dos, pero también tenemos que tener hijos. Inicialmente es una relación de tres, es hombre, mujer y Dios en el centro, para poder decir que realmente es un matrimonio. Y un matrimonio tiene que ser de bendición y dar fruto. Eso lo dice la palabra de Dios. Tal vez no. Hemos notado y nos hemos dado cuenta que ya hay muchas parejas, y tú lo estabas diciendo, que dicen que probemos, vámonos a vivir como novios y probemos si nos va bien en todas las áreas, principalmente la sexual. Y si no nos resulta, es preferible probar antes de casarnos. Eso yo no lo veo en ninguna parte de la palabra de Dios, pero se está estableciendo eso. Inclusive se están dando esa clase de consejos en el mundo de que es preferible que se conozcan antes de casarse, se conozcan íntimamente.
Pero ¿qué es conocerse? Conocerse tiene dos áreas. Tiene el área emocional, el área personal, el área de proyectos, el área de qué quiero, a dónde quiero llegar en la vida, qué quiero ser y hacia dónde voy a proyectar la vida. Conocer, si tenemos hijos, cómo los educamos. Y luego está el otro conocerse, que es la relación sexual. El problema es que hoy se quiere lanzar más empezando la casa por el tejado. Sí. Empezando por, a ver, cómo nos va en la cama, cómo nos va en las relaciones, si la pasión se apaga, si hay novedades, si hay viajes. Y entonces todo eso al final no es un fundamento. Porque todo lo que es gozar, disfrutar, todo eso, si uno tiene dinero o uno disfruta, va a tener muchos amigos. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa la enfermedad? ¿Qué pasa si hay un embarazo que nos espera? ¿Cómo va a reaccionar? Conocerse. Y todo eso no se requiere ir a una relación sexual. Todo eso hay que prepararlo antes del matrimonio. Porque si no lo preparamos bien, luego vamos a tener problemas. También me gustaría meter un inciso en lo que antes comenté, cuando dije del mandamiento de Dios de procrear. Sí. Quisiera decir a las parejas que nos estén viendo y escuchando, a lo mejor dicen, mira, nosotros somos un matrimonio que no podemos tener hijos, ¿estamos fuera de la voluntad de Dios? No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que cuando podemos tener hijos y no los queremos por poner antes nuestro estándar social, nuestra forma de vida alta y elevada, nuestro disfrute, nuestros viajes, nuestro materialismo, es ahí donde estamos fallando, donde es un pecado. Porque Dios dice que estamos también para procrear. Y dicho eso, lo único que Dios bendice es lo que Él ha revelado en su palabra, que es palabra limpia, palabra santa, porque su voluntad siempre es limpia y también la voluntad de Dios nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque con la santidad de Dios, la bendición de Dios, vencemos la maldición. La maldición de los abortos, la maldición de las rupturas, la maldición de la violencia en el hogar, la maldición de que los hijos se queden al pairo porque el hombre no se escapa o la mujer los deja. La maldición no entra donde está la presencia de Dios, porque donde está Dios, allí hay bendición. José Luis, ¿cuántos años de matrimonio tienes? Pues este mes, el día 9, hicimos Sole, mi esposa y yo, 51 años. 51 años. Es decir, tienes autoridad espiritual, autoridad en todos los aspectos para poder hablar de estos temas. O sea, no estamos hablando ni con un principiante, ni con un novato. Ni con no sé. Ojalá fuera principiante. Entonces echaría atrás muchas cosas. Muchas cosas. Ni con un novato, nada de eso, sino que una persona que tiene 51 años de matrimonio, con sus bajas y con sus altas, a pesar de estar bajo la cobertura de Dios. Eso es indudable. Bueno, vamos a hablar entonces sobre los roles. Ya sentamos que el matrimonio tiene que tener la cobertura de Dios para que sea un matrimonio, la aprobación de Dios. Si quieres un matrimonio duradero, estable y que te vaya bien a pesar de los altos y los bajos, pues es colocarlo bajo la bendición de Dios. Pero ahí hay algo que tal vez no se ha determinado en los matrimonios. Pero antes de esto, yo escucho las parejas, antes de los roles, te iba a decir, he escuchado parejas que dicen que no quieren tener hijos, prefieren la mascota, el gato, el perro, que no quieren tener hijos para no traerlos al mundo, en este mundo que estamos viviendo tan complicado, tan difícil. Pero yo pienso, y conociendo la historia, el mundo toda la vida ha estado en problemas, en dificultades, y siempre los padres han sacado al otro lado a sus hijos. O sea, ¿qué diferencia hay? Y si Dios nos puso en esta época, es porque podemos, ¿no? Ayer mismo yo hablaba con una señora en un establecimiento que me sorprendió. Me dijo, ¿sabe usted dónde he nacido yo?
Porque yo estaba en un pueblo haciendo unos trabajos para una de nuestras casas y tuve que ir a comprar unos materiales. Y le dije, pues mire, mi padre es de esta zona, de tal pueblo. Yo estaba en un pueblo de la Sierra de Madrid. Y me dice la mujer, ¿sabe usted dónde he nacido yo? Digo, pues no tengo ni idea. Dice, yo he nacido en la alcantarilla que hay entre este pueblo y el otro. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque era el primer año de la guerra civil. Y cuando de repente vinieron los aviones a bombardear el pueblo, nos hicieron correr las alcantarillas para guardarnos y allí mi madre, de toda la tensión, me dio a luz. Y aquí estoy. Hemos salido adelante. Ah, bueno. O sea, el tener hijos, ¿de qué depende? Si nosotros vamos a crear el matrimonio o a casarnos dependiendo de nuestras fuerzas, como hace la sociedad, estamos equivocándonos y estamos metiéndonos en problemas. Porque el matrimonio es una institución que solamente se puede llevar adelante con éxito, con bendición y con prosperidad cuando está en las manos de Dios. Claro. Yo he llegado a los 51 años, no porque sea un hombre perfecto, he sido un marido imperfecto. Aún hoy tengo que pedir perdón a mi esposa por cosas que hago mal. He sido un padre imperfecto, que tengo que pedir perdón a mis hijos por cosas que no he hecho bien. O sea, yo no soy un ejemplo de nada. Que tengo experiencia, sí, pero experiencia para decir a otros no hagáis lo que yo he hecho, claro, para que no sufráis lo que yo he sufrido. Hemos estudiado bonito, sí, 5 hijos, sí, y todo esto sí. Ahora, en el matrimonio hay que poner la confianza en Dios, porque si la ponemos en nuestras posibilidades, entonces somos parejas, matrimonios, hogares llenos de miedo y de temor. Como está el mundo, bueno, y si te casas y tienes una desgracia, un problema, una viudez, un accidente grave y uno de los dos está mal, ¿qué ocurre? O si uno de los hijos lo estás criando y se te muere, ¿qué ocurre ante eso? O sea que hay que entender lo que volvemos al principio. El matrimonio, por ser institución de Dios, encaja dentro de Dios, del plan de Dios y de la confianza en Dios, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Venga lo que venga, no vamos a estar desamparados. Qué bueno. Bueno, ahora sí el tema, volvamos al tema de los roles. Hoy por hoy no se están diferenciando los roles dentro del matrimonio. Y aquí sí, yo te voy a pedir que nos especifiques puntualmente a los varones y a las mujeres que están casados, diferenciar los roles. No estamos haciendo diferencia ni discriminación de ninguna manera, ni del uno del otro. Quiero aclarar eso, que no es cuestión de discriminación, sino de que cada uno sepa el rol dentro del matrimonio. Y así que, mi José Luis, el rol del esposo y el rol de la esposa. Hoy hay un problema de rol porque los roles, hay una ideología de género que quiere alterar la realidad médica, la realidad biológica, la realidad natural y la realidad espiritual. Que el hombre y la mujer tienen que tener derechos, sí. Que tienen que ser aceptados delante de la ley igual. Que tenemos que ser tratados con el mismo respeto, con el mismo cariño. Que tienen que tener las mismas oportunidades también. Ahora, el hombre y la mujer, biológicamente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente, somos distintos. Se quiere meter, alterando los roles por la ideología de género, se quiere hacer ver que alguien que nace con un cuerpo de chica dicen que está equivocado y tiene que portarse como un chico. Es ir en contra de su naturaleza, la medicina no puede aceptar eso porque es una aberración y entonces va a ser una persona desgraciada porque quiere ser lo que no puede ser. Pero esa es la mentira del diablo, claro, y la oscuridad de nuestros días. Entonces, en el mundo del deporte ahora mismo hay un caos tremendo con este tema, porque los trans quieren meterse a competir con las mujeres. Y claro, ¿quién puede competir? No es hay que considerar dos cosas. Una cosa son hormonas y otra cosa es el ADN. Un cuerpo se puede hormonar, pero no se puede cambiar el ADN. Muy bien. O sea, aquí esto quede claro.
No se puede cambiar el rol natural que Dios ha establecido. Podrás hormonar y crear pechos en un hombre, poner un aparato genital en una mujer, yo qué sé, lo que tú quieras. Pero hay por encima de eso, hay una naturaleza, hay una biología que no se puede alterar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como esa ideología se quiere llevar también al matrimonio, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en el matrimonio físicamente no somos iguales. Entonces el rol no puede ser el mismo. Emocionalmente, los hombres y las mujeres no somos iguales. Tampoco podemos llevar ese rol a la igualdad. Espiritualmente, también Dios estableció, en cuanto a la salvación, en cuanto a la santidad, en cuanto al conocimiento, sí, pero en cuanto a la figura dentro del hogar, espiritualmente, no somos iguales. No podemos llevar eso a esa igualdad. Cuando hablamos de la figura del hombre y de la mujer, tenemos que desechar estos gritos de un feminismo trasnochado, que si lo llaman patriarcado con desprecio, matriarcado, no señor. No, señor. El rol del hombre es un rol distinto al de la mujer, porque estamos genéticamente, emocionalmente, espiritualmente creados para ejecutar, realizar distintas labores, que no es que una sea mejor que la otra, es que se complementan. Exacto. En el encaje de Dios, esa pieza es tan perfecta que hace que los hijos encuentren armonía, encuentren equilibrio, encuentren futuro y no encuentren confusión. El hombre tiene que ocupar su rol. La pena es que muchos hombres durante muchos años no hemos ocupado el rol que tenemos que ocupar. Y esto que ha hecho lo hemos ocupado, se ha ocupado de una forma machista y encima ausente. Y cuando digo ausente no me estoy refiriendo a que el hombre viaje mucho, sino que estando dentro del hogar ha evadido sus responsabilidades. Y esto no lo podemos hacer los hombres. Ni por ser hombres pretender que tenemos derecho a chillar, a gritar o a ser violentos en la casa con palabras o con hechos. No. Pero también el rol de la mujer es distinto. Y nos complementamos porque siente. Y cuando el hombre y la mujer estamos cada uno en nuestro lugar que Dios nos ha mandado estar, el hombre como cabeza del hogar, cabeza de la esposa, que no quiere decir que sea el dictador, sino es un complemento, pero por las características con las que Dios nos ha creado, tenemos que ser cabeza de la familia, porque físicamente, emocionalmente y espiritualmente tenemos una diferencia. Pero es que esas diferencias no tienen que competir, que es lo que hoy ese feminismo trasnochado hace. Levanta un grito en las calles, en las aulas y en todos los sitios, para hacer ver que el hombre y la mujer son enemigos, que hay que luchar contra el hombre y el hombre contra... No, no señor, mi esposa no es mi enemiga, es mi esposa, tiene que ser mi amiga, la mujer que yo amo. Ni yo puedo ser el enemigo de mi esposa. Tengo que quitar eso para que mi mujer no sea herida. Tengo que pedir perdón si hago eso, para quitar todas las heridas. El rol es que nos encajamos de tal forma que nos suplementamos, que hay una dirección. Y que cuando se va levantando el hogar y se va desarrollando, ese complemento tan perfecto que Dios ha creado, que aún hoy yo estoy aprendiendo como marido. O sea, llevo 51 años, pero todavía no me he licenciado. O sea, todavía no me han dado el diploma de marido perfecto, que va, estoy muy lejos de eso, pero estoy aprendiendo poco a poco. Ajá. Entonces, en ese complemento encontramos que todos nos encajamos. La mujer se siente amada, protegida, respetada. El hombre tiene que ser respetado, amado, querido. Los hijos ven que hay armonía, que el padre hace sus labores, la madre hace las suyas y que todo va adelante. Bueno, el esposo tiene que, indudablemente, lo has dicho tú, es cabeza, es el que pone el pecho. Es que a veces nosotros cambiamos o algunos hombres dicen, es que la Biblia dice que tú tienes que estar sometida a mí. Y la palabra de Dios dice que tiene que estar sujeta. Pero una mujer se sujeta, la misma palabra de Dios lo dice, se sujeta
como al Señor. Si esta mujer está segura a quién sujetarse, asirse, tomarse de un varón que la está llevando por un buen camino. Ese es el liderazgo que uno tiene que ejercer, el amor hacia la esposa, ¿verdad? Entonces, en las consejerías matrimoniales, prematrimoniales que yo he tenido la oportunidad de dar en los matrimonios que he oficiado, hay algo que yo les digo siempre a los maridos en el prematrimonial, es que las mujeres, nosotros somos los proveedores. Somos los que damos la provisión en 3 aspectos: en el emocional, en el económico y en el espiritual. Es un trípode. ¿Sí? La mujer siempre busca estabilidad. Y si alguna de esas 3 está coja, ella se va a sentir inestable. Entonces, también es proveer comprensión, apoyo, estabilidad en todos los aspectos y no ser tirano, autoritativo, refugiándome en la palabra de Dios. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, la palabra sujetarse en el griego tiene una acepción muy original. Está hablando, trae la idea, en una de las vertientes de esa palabra, de alguien que en medio de una tormenta o en medio de un problema se agarra a algo para no ser arrastrado, arrastrada y perdido. Asirse. Ahora, cuando se habla de sujetarse, se usa muy, muy mal en ese campo, y hablo del campo evangélico, en el cual yo fui enseñado y tuve que deshacer muchas cosas, porque los evangélicos hemos tenido mucho machismo y hay que pedir perdón a Dios y quitarlo, porque hemos entendido mal el matrimonio. Así es. La sujeción es de 2. Yo no puedo exigir ni pedir a que mi esposa se me sujete. Soy yo el que primero tengo que estar sujeto a Dios. En ejemplo, en consagración, en santidad, en conducta, en sabiduría, en trabajo y en estar ahí en todo momento. Y cuando yo estoy sujeto a Dios, entonces la Biblia me dice algo también para aquellos que dicen que hay machismo en el Evangelio. Y permítanme que les recuerde de memoria un versículo que habla del matrimonio. Dice Dios al hombre que tratemos a la mujer como un vaso de cristal súper frágil. Sí. O sea, ¿qué cosa menos machista hay que tratar algo con la delicadeza, el cuidado, el cariño y el amor? Cuando coges una copa de un cristal muy frágil, lo tienes que fregar, la tienes que usar, que no se rompa. ¿Cuánto hay ahí? O sea, que no hay machismo en el rol del hombre. Lo que sí hay es que él se sujeta, y cuando estamos sujetos a Dios y Dios oye nuestras oraciones y somos los primeros en estar delante de Dios, también los primeros en trabajar, los primeros en responsabilizarnos de nuestros hijos. Qué bueno. Los primeros en tener que estar ahí apoyando. Ahí es cuando entonces la mujer se sujeta. Y se sujeta de una forma preciosa también. Porque si en la casa tenemos que sujetarnos a base de gritos, algo está fallando. Algo está fallando. Porque entonces no estamos haciendo las cosas bien. Muy bien. Así como Cristo amó la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Debemos dar nuestra vida por nuestra esposa. Y dar la vida no es atravesarse en medio de una balacera por ella. Dar la vida es desgastarse todos los días por ese amor que uno tiene hacia ella. Eso es dar la vida. Es que dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué es una cabeza? La cabeza, cuando funciona bien, ¿en quién piensa? No piensa en dominar, piensa en beneficiar el cuerpo. Piensa en que todo funcione. La cabeza hace que podamos correr, coger cosas, hablar, pensar todo. Cuando yo soy la cabeza de la familia,
no tengo una figura de dictador, sino de que busco el bien para todos el hogar, el proyecto de vida, el proyecto de hogar, de familia que yo he querido delante de Dios. Como Cristo, siendo cabeza de la iglesia, busca el bien para su iglesia. Así es. Bien, el rol de la esposa. La esposa, y eso tenemos también, tú hiciste toda una introducción acerca de los roles con todos estos temas de la ideología de género y la igualdad y todo eso, y que están buscando la igualdad. Es que nosotros somos diferentes, ¿sí? Entonces, cada uno, para complementarse, ya hablamos de los roles del esposo. Ahora, dentro del matrimonio, hablemos ahora del rol complementario de la esposa. Permíteme, quizás algunos, lo que voy a decir, digan, bueno, y esto aquí viene ahora, pero lo voy a explicar. Sí. Hace muchos años se levantó un dictador muy locuelo, muy loco, en China, llamado Mao Zedong. Y este dijo, el mundo y la sociedad tienen que ser iguales. Y cogió a intelectuales, a médicos, abogados, a todos, y los hizo pasar por el mismo rasero, a todos. En vez de tenerlos en la universidad, en los tribunales, en los hospitales, en los quirófanos, en los sitios porque estaban preparados y habían estudiado, los llevó al campo para que fueran campesinos. ¿Cuál fue el resultado de la revolución cultural de Mao Zedong en China? Un desastre. Muertos, desgracia y tal. O sea, esto de la igualdad hay que examinarlo con lupa. Suena muy bonito, suena muy moderno, como que se presume de una persona muy progre. Progre, sí. Pero hoy hay mucho progre que está desprogresando, o sea, no progresando. Sí, así no es progreso verdad. Abortar, Así. No es progreso quitar la autoridad a los padres sobre sus hijas adolescentes para consultar si se quedan embarazadas. No es progreso las parejas del mismo sexo. No es progreso el que se declare cualquier cosa. No, progreso es cuando somos capaces de andar y caminar en limpieza, en santidad y sin pecado. Y el progreso viene bajo la sangre de Cristo. Ahora, el rol de la mujer es simplemente muy sencillo. Emocionalmente la mujer es distinta. La mujer necesita la fuerza, necesita a su lado un hombre que la ame, que la comprenda y que ella se sienta segura. O sea, este es el rol de la mujer. Ahí viene la sujeción. El rol de la mujer también es ser madre. Porque este es un rol que hoy se quiere desechar cuando nos casamos pero no queremos tener hijos. Entonces, el matrimonio, según el orden de Dios, si yo ya quiero empezar un matrimonio, porque esto se da también en el mundo cristiano, yo lo he visto, yo lo he vivido, no queremos tener hijos. ¿Y el argumento cuál es? Según está el mundo. No, Dios nos va a guardar del mundo. Porque, o sea, Jesús oró al Padre y dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y los va a guardar del mal. El rol de la mujer también es tener hijos. ¿Cuántos? Ese es un tema que no vamos a entrar aquí. Ni 20, ni 30, ni 5, ni 1. No. Ahí está. Ahora, tener hijos. Si ya vamos al matrimonio y vamos desechando una de los preceptos, los mandamientos de Dios, del plan de Dios para dentro del matrimonio, entonces ya estamos desobedeciendo, quitando parte de lo que Dios ha creado. Y el rol de la mujer también es un rol muy cercano a los hijos. Tiene algo que los hombres no tenemos. Es distinto emocionalmente, físicamente. Todos estamos en casa y de repente vemos, y es una cosa natural. No podemos ir contra la naturaleza, ni contra el cuerpo que Dios nos ha dado, ni las emociones. Y de repente oímos una voz que dice, bueno, a mí mi esposa me llama papi. Papi, ven, que no puedo abrir este bote. Papi, ven, que hay que colgar un cuadro. Y claro, la feminista súper desarrollada y vamos, en el cenit de la perfección dice, yo también lo puedo hacer. Sí, claro, muy bien. Sí. A lo mejor lo puedes hacer, pero ese no es tu rol.
O lo puedes hacer si estás sola. Está bien, adelante, aprende. Ahora, eso que tú sabes hacer, no tienes que desplazar cuál es tu rol. ¿Qué quieres ser? Un carpintero, adelante. Pero serás un carpintero mujer, no un carpintero hombre. Igual que yo puedo ser un carpintero, pero hombre, no un carpintero mujer. José Luis, muchos se preguntarán, aún en el ámbito cristiano, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que a algunas mujeres les toque, escúchame, les toque asumir el rol dentro del matrimonio de autoridad, de liderazgo? ¿Por qué hay matrimonios donde le toca a la mujer? ¿Qué pasa con el hombre? Y entonces le toca a ella, o si no, el vagón se descarrila. Vagón de la familia. ¿Por qué sucede eso? Hay dos motivos principales. Cuando Eva peca rebelándose contra Dios, pero rebelándose contra su marido. Ella no podía tomar esa decisión. Ella no podía tomar la decisión de decidir, al margen de su esposo, el querer ser Dios. Uno de los conceptos que ocurre es cuando la mujer ocupa el lugar que no le corresponde, el lugar del hombre, que no es ni emocionalmente, ya lo hemos dicho, no es su lugar. Entonces lo puede hacer por rebelión. La tendencia a querer dominar al hombre, la tendencia a sobreponerse, la tendencia a manejarle y a que sus caprichos, sus gustos se impongan. Y el hombre tiene que ser un hombre que tenga autoridad, no machismo, pero la autoridad de Dios. Pero también puede implantarse en el hogar por la ausencia de que el hombre no ocupe su lugar. Porque la mujer ama a los hijos de una forma distinta a nosotros. Y cuando una mujer ve si sus hijos están abandonados, que tiene un marido que está más fuera de casa que dentro, que no quiere trabajar, que gasta el dinero en sus caprichos, que abandona, entonces ella va a saltar como una, si se me permite la expresión, cuidado, como una leona que defiende sus cachorros y va a ocupar ese lugar para que sus hijos... porque en un momento dado la mujer ama más a los hijos que a su marido en un momento dado. En momentos de un conflicto así, son sus hijos. Ella los guarda. Los guardará. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay esa ausencia que el hombre, por desobediencia a Dios, por dejadez o por simplemente no querer cargar con responsabilidades, se aleja de eso, ella lo va a ocupar. Sí, inmediatamente. Entonces, cuando él entre en casa, tendrá que aceptar que le manden, que le dirijan y que le digan, porque él no ha querido. O hemos perdido, como dice la palabra de Dios, los antiguos pastores, en el Nuevo Testamento usaban la vara y el cayado. Uh-huh. Uno era para corregir y el otro para dirigir. El hombre tenemos que tener estas dos herramientas como varones, como cabeza de la familia. Dirigir y corregir. Y a veces, lo digo por mi propia experiencia, no hemos corregido lo que tenemos que corregir. Y al no querer corregir, hemos perdido la dirección. Uh-huh. Y esto nos ha traído conflictos. Porque entonces hay que pararse y empezar a llevar las cosas al rol, a la figura que Dios ha creado. Y es ahí donde nos empezamos a complementar. Entonces la mujer por tendencia se va a revelar, porque en Edén ya se manifestó. Sí. Porque si le viene una tentación, si le viene algo, pues lo suyo, mira, Adán, esposo, que hay esto. No. ¿Por qué? Porque Dios los creó para que se complementaran, hablasen, fueran juntos. Ella no pudo decidir aquello. Y no solamente lo pudo decidir, sino que arrastró al marido. Que mira, come tú también. Sí, el marido lo decidió, pero quien trajo esa tentación no fue el diablo a Adán, fue el diablo a Eva y de Eva a Adán. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Eternamente culpar a las mujeres? No. Hemos pecado todos. Pero sí, el diablo consiguió romper ese rol. Y ese rol es el que hoy se está repitiendo. El diablo quiere hacer ver a la sociedad que la mujer
puede llegar a los lugares del hombre y que el hombre puede llegar incluso a torcer sexualmente su naturaleza y llegar a ser una mujer. No, esto es una gran aberración y es una tentación que viene del infierno, que cae en pecado y cae en desgracia. Todo pecado acaba en desgracia y en perdición. En el sentido que tú hablabas de que a la mujer le toca asumir la responsabilidad total del hogar. Bueno, hay veces que puede ocurrir en un momento dado, a lo mejor por una desgracia. Sí. Que se quede viuda. Sí, pero estamos hablando del matrimonio sí, en ese momento. O que de repente el marido tenga un accidente, Invalidez. una situación. Entonces hay mujeres ahí que da un ejemplo tremendo. También hay otra cosa que tenemos que reconocer. Muchas iglesias evangélicas han ido adelante porque ha habido mujeres sencillas que han sido fieles más que los hombres. Pero en el caso específico de cuando el hombre no quiere asumir su responsabilidad como esposo en todos sus roles, tanto de liderazgo como responsabilidad y estabilidad, y le toca a la mujer, el gran problema ahí es que Dios no le va a pedir cuentas a ella. Dios le va a pedir cuentas a él, en últimas. Estuvo acostado todo el tiempo con el mando en la mano, el mando del televisor en la mano, y la mujer tuvo que trabajar, cuidar, suplir, proveer, todo, pero en últimas Dios va a llamar a cuentas al varón. Y eso pasó en el Edén. ¿Sí? ¿Dónde estás, Adán? ¿Sí? No llamó a Eva, llamó a Adán a pedirle cuentas. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad, porque el liderazgo es responsabilidad, no es autoritarismo, es responsabilidad. Se nos ha delegado una responsabilidad. Hablemos de la economía para las parejas que por circunstancias, y no está mal, los dos trabajan, los dos tienen sus sueldos, su salario. En los prematrimoniales es la parte que en su mayor cantidad hemos tenido discusiones al respecto para yo poderles hacer entender esto de la economía. Cuando los dos ganan dinero y se les dice que la economía en el hogar es una sola, ¿qué problema? Hablemos de la economía. Bien. Si algo declara la Biblia, que es la raíz de todos los males, es el dinero. Así es. El dinero es un problema muy serio. El dinero es un problema cuando en vez de que nosotros tengamos el dinero nos tiene a nosotros. El tacaño, el avaro, no es avaro tacaño porque le falte, a lo mejor tiene mucho, pero siempre en su condición de avaricia, de tacañería, de miseria, tenga lo que tenga, siempre le va a faltar. Bien, en un matrimonio, si hay una economía, esa economía, ninguno de los dos es dueño de ella. Esto es mío, esto lo gano yo. No. En primer lugar, Dios nos enseña a que Dios es el que nos ayuda y nos permite ganar nuestro dinero, tener salud, darle gracias por lo que ganamos, por lo que tenemos, por lo que podemos llegar a adquirir. Entonces no somos dueños. Todos somos administradores de nuestra vida, pero también de la economía. Administradores porque Dios va a pedir cuentas de los bienes que nos ha dado también el día del juicio. Entonces, no somos dueños. Partamos de esa base. Ninguno puede erigirse en el matrimonio como dueño del dinero o de lo que gana. No. Eso es un don que Dios nos da, pero como administradores. ¿Qué implica? Que hay que aprender a usarlo, como todas las cosas en la vida. Hay que darle el uso. ¿Qué tipo de uso? No un tipo de uso caprichoso, ni por la mujer porque vea de repente un vestidito y tiene 4 en el armario y quiere otro más porque le ha gustado, o por el hombre porque de repente tiene un móvil y de repente
ve otro mejor y quiere cambiarlo porque le gusta más. No, 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 no. La economía en el hogar tiene que ser partiendo de que somos administradores delante de Dios. Que esa administración, ¿sobre quién recae? Sobre la cabeza, que es el hombre. Y también con la ayuda de la mujer, que sabe también cómo tiene que administrar áreas de la casa y saberlo usar. Pero también hay otra parte que tenemos que entender para que el matrimonio nos funcione, y es el componente de la fe. No podemos levantar matrimonios para atesorar, para ganar, para almacenar por el futuro. Tenemos que ser personas que, como dice la Biblia, teniendo el sustento de cada día, teniendo nuestra comida, nuestra ropa, nuestra casa donde vivir, estemos contentos. Que no estemos afanosos por nada en la vida. Entonces también hay un componente que distorsiona el matrimonio y es el afán de tener. Y ahí, en general, la mujer tiene mucho que ver porque quiere más seguridad, quiere más... No, tenemos que ser personas de fe, de saber compartir los bienes que Dios nos da, de ofrendar, de diezmar, de ser gente fiel en las cosas de Dios. Así es. Y Dios irá realizando. Entonces, cuando esto entendemos en nuestro matrimonio que somos administradores, que como administrador principal de Dios soy yo como hombre y cabeza de la familia, de la mujer también, entonces no me da derecho a manejar el dinero. Soy un administrador. Sí me da la oportunidad de usarlo. ¿Y qué uso tengo que hacerlo? Para el bien de la obra de Dios y de mi propia familia. No por caprichos, no, ahora no diezmo, no ofrendo porque estoy en una crisis. No, esto no es así. Porque entonces no, la bendición no viene. Nos falta fe. Nos falta fe. Y si nos falta fe en el matrimonio, se nos viene todo abajo. Yo estoy en pie con mi esposa por la fe que tenemos en Dios. No porque yo haya sido un buen marido perfecto y súper guay. No, ¿qué va? En absoluto. El rol de la mujer la podemos encontrar para que lo lean mujeres, esposas. Está perfectamente definido en Proverbios 31, ¿sí? Del versículo 13 en adelante. Ahí podemos encontrar el rol de la mujer. Y ahí podemos encontrar también, yo les he dicho a algunos matrimonios que, bueno, primero la economía en el hogar es una sola bolsa, ¿sí? Porque uno se da cuenta de matrimonios que dicen, yo pago la renta y tú haces el mercado. Es que eso no es así. Es como hay parejas incluso cristianas sí. que antes de casarse separan bienes. Sí. ¿Cuál es el motivo de actuar así? El por sí. El por sí. Por si acaso esto falla. Entonces, si hay un por sí, te falta fe en lo que estás haciendo. Entonces tienes que pararte y no casarte. Sí, es mejor, claro. Tienes que esperar que Dios provea al hombre y la mujer idónea para ti, que Dios te confirme cuál es la persona, luego conocerse no sexualmente, sino en los proyectos de vida, conocerse emocionalmente, conocerse el hombre que tienes delante, puede ser muy, muy galante, pero a lo mejor de repente cuando tiene lo que quiere se vuelve un ogro, o la mujer que es muy atractiva o que es así, tan cariñosa, pero luego cuando tiene lo que quiere se vuelve una dominanta. Esto ocurre. Entonces tenemos que mirar todas estas cosas para que las cosas vayan bien. Claro, es que es un solo saco, la economía. Lo sabio, les he dicho yo, lo sabio es que entre los dos estén de acuerdo cuál es el mejor administrador. ¿Por qué? Tiene que ser el hombre. Tienen que saber administrar, ¿sí? Porque los recursos. En este aspecto dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. Exacto, tienen que administrar los recursos. Si somos uno solo, ¿cómo puede haber dos bolsas? No se puede. O sea, vamos a ver. No. Si somos uno solo, hay una sola bolsa. Y eso le corresponde la administración principal al esposo. Que no quiere decir que haga lo que le dé la gana. No. Tiene que usarlo con juicio, con respeto, escuchando también a su esposa. Bueno, la última que me imagino que la están esperando, que es, bueno, ¿y cómo mantenemos la paz
a pesar de las diferencias. Hay diferencias, a pesar de que nos amamos, a pesar que nos respetamos, a pesar de que yo cumplo mi rol como esposo, a pesar de que ella cumple su rol como esposa, hay momentos complicados, hay momentos, o sea, tú lo has dicho, no somos la pareja perfecta y hemos tenido diferencias. Bueno, entonces, ¿cómo las vamos a manejar, José Luis? ¿Cómo mantener la paz en el hogar, el ejemplo hacia los hijos en medio de las diferencias? Hay tres cosas que... Hay muchas, pero claro, también tenemos que simplificar un poco porque esto tenemos un tiempo de tertulia. Pero hay tres cosas principales. El carácter. Tenemos que llevar nuestras dos vidas delante de Dios juntos. Uh-huh. Sabernos pedir perdón. Saber soportarnos y entender que mi esposa no tiene que aguantar un carácter áspero o agrio mío. Porque así soy yo y porque punto. soy yo y ya está. Sí. Ni yo tengo que aguantar una esposa que quiera hacer lo que quiera, caprichosa, ahora quiero, ahora no quiero, no. O que use el chantaje para ciertas cosas. No. Por ahí tenemos que llevar nuestros caracteres delante de Dios, orar juntos, tener un altar familiar. Qué bueno. Que es algo que a mí no me enseñaron y que he aprendido ya muy avanzado el matrimonio. Y ahí viene un lugar de conflicto. Si lo llevamos a Dios, oramos juntos, nos amamos, nos pedimos perdón, eso es quitado. Otro lugar donde vienen los roces son las circunstancias. De repente pueden venir tiempos complicados, de escasez, tiempos de que falta trabajo, de que no hay bastante comida, de que no podemos pagar algo. De hecho, en la Biblia hay un ejemplo en el libro de Job. La mujer de Job, cuando vio a Job que no era el rico, no era el que todo el mundo respetaba, ya no tenía las casas, no tenía nada, le dijo, mira, coge a Dios, maldícele y déjale ya. Y Job dice, no voy a abandonar a Dios. Y le abandonó. Las circunstancias también de salud pueden ser. Hay parejas que se les muere un hijo y se han roto. Uh-huh. Pasa un poco de tiempo y al final cada cual va por su lado porque no son capaces de confrontar juntos, de reconocer que ese dolor tiene que abrazarse juntos e ir para adelante. Y seguir, si hay hijos detrás, en medio de una desgracia muy fuerte, de una muerte de uno de ellos, hay que coger, amarlos, tirar para adelante. Y lo haremos siempre buscando el bien de todos. Puede ser que a lo mejor cuando los hijos crezcan, los que estén, hablo de una familia que pierda un hijo, diga, oye, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Era la luz que teníamos. Lo hicimos lo importante es hacerlo con el corazón, con sinceridad y con limpieza. Y otro caudal o sitio de conflictos es también por terceros. En el matrimonio no tenemos que permitir que se metan más personas. El padre y la madre llegan hasta la iglesia. Entran como padre y madre. Cuando se casan los hijos, salen como suegros y nada más. Porque hay padres que quieren seguir con la disculpa, entre comillas, de que no cometan errores, voy a dirigir a mi hijo. No, eso creo principalmente que hay que llevarlo con mucho tacto. Con mucho tacto. Hay que ser muy sabio para hacerlo bien. Y yo hasta donde he visto he encontrado muy pocos sabios. Muy pocos. Porque o amigos o terceras personas. Sí, sí. No. ¿Por qué? Porque en la habitación somos dos. Muy bien. En los problemas somos dos. Y si yo voy a contar mis cosas a otras terceras personas, contaré mi versión. Si mi esposa va a contar sus problemas a terceras personas, contará su versión. Pero juntos es cuando alguien podrá saber nuestra versión. Si tenemos un problema, no tenemos que permitir que terceros se metan por uno de los dos canales, o por el de mi esposa o por el mío. Es que mi madre me ha dicho, y no podemos tampoco en la casa sacar la figura paterna o materna a nuestro cónyuge. Ah, pues mi madre hacía mejor las lentejas. Uh-huh. Porque quizás nos digan, pues vete a casa de tu madre y que las haga tu madre. Así es. Y entonces a partir de ahora ya no vas a comer aquí. Cuidado. Entonces, pero ¿qué hay que hacer? Las diferencias las cubrimos con dos cosas. Con el amor, cubrirá multitud de faltas, dice la Biblia, pero también con el deseo de cambiar,
de no estar en dos torres distintas. Yo estoy aquí, tú estás allí, yo soy como soy. No. Sino de cambiar y de hacer todo lo posible para cada vez acercarnos más. Qué bueno. Y en el mundo espiritual hay alguien que es el acusador de los hermanos, que es el diablo. Tenemos que tener cuidado, porque el diablo quiere deshacer las familias que Dios creó. El diablo no ataca a las familias homosexuales, ya las tiene vencidas. No ataca a las parejas de hecho que viven como quieren. No, ataca la figura de Dios, el hombre y la mujer, que es el matrimonio, conforme la santa palabra de Dios lo dice. Y él viene siempre atacando, acusando. No tenemos que permitir acusaciones en el nombre de Jesús. No tengo que acusar a mi esposa de nada, ni ella me tiene que acusar a mí de nada. Hay un problema, lo resolvemos, pero fuera. Y que no estemos sacando cosas de hace 3 años ni 14. Este es un foco de conflicto. Es que hace 8 años tú me hiciste... No, cuidado, eso fuera. Vamos a pararnos y a pedirnos perdón, pero si nos pedimos perdón y decimos que hemos perdonado, no lo podemos volver a sacar. Porque si eso se sigue sacando del baúl de los recuerdos, eso es una continua fuente de conflictos. La capacidad de pedir perdón y de perdonar. Y perdonar es dejarlo para siempre. Pero la misma palabra dice que el Señor toma nuestros pecados, los echa al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Si el mismo Señor no los saca más. No los saca más. Y es Dios. Y es Dios, que tiene toda la autoridad para... ¿Quién somos nosotros? Exacto. Para decir a mi esposa o al esposo, es que hace 8 años... Entonces debemos tener la capacidad del diálogo, la capacidad de poner en su lugar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, a los terceros, ¿sí? Poner límites. O sea, en la cama somos ella y yo, no metemos en la cama a nadie más, ¿sí? Inclusive a los hijos, ¿sí? Tenerle los límites a los hijos en el matrimonio. Los hijos no deben de vivir ciertas cosas de los padres. Exacto. No deben de vivirlas. También hay un factor que es las discusiones delante de ellos. Eso es perjudicial. Es completamente perjudicial discutir delante de ellos porque ellos van a aprovechar esos momentos. Las diferencias es preferible discutirlas los dos en nuestra habitación y cuando nos vean salir de la habitación con una sonrisa de oreja a oreja cada uno para que ellos no vean ninguna dificultad. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo, esto da para mucho. Consejería matrimonial por José Luis Sanz. Entonces, el aprendiz José Luis Sanz. Les agradecemos, te agradecemos mucho, José Luis, por tus consejos. Eso da para mucho más. Si tienen algunas preguntas, déjenlas ahí en los comentarios, por favor, para que José Luis le responda posteriormente. Y por supuesto, yo con mi mucho menos experiencia, solamente 20 añitos. Pero son años ya. Para poderle responder, no nos las sabemos todas. No. Yo estoy aprendiendo todavía. Dios quiera, en la escuela. Pero que nos ayude también a responder. Cometemos muchos errores, aún cometemos errores dentro del matrimonio, pero la experiencia nos ayuda a decirles a ellos que eso no lo hagan porque ya lo hice y me salió mal. Amén. Entonces, muchas gracias, José Luis. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga